¿Alguna vez has querido que algo simplemente desaparezca? El miedo, el dolor, esa sensación de que algo dentro de ti está fallando y no puedes hacer nada al respecto. Imagínalo. Alguien te dice que hay una manera de solucionarlo. Rápida, natural, sin agujas, sin medicamentos difíciles de pronunciar. Solo paz, una dieta, un sorbo, una promesa que volverás a ser tú. ¿Qué no darías por eso? ¿Dinero? ¿Tiempo? La última gota de esperanza que te queda. Y ahí es donde entra Belle Gibson, la mujer que vendió esa promesa envuelta en filtros cálidos y sonrisas inspiradoras. La influencer que decía haber vencido el cáncer con comida real, enemas de café y pensamientos positivos. Pero aquí está el detalle que nadie vio venir. Nunca estuvo enferma. No había cáncer, no había diagnóstico, solo una historia tan perfecta que era imposible no creerla, hasta que la verdad explotó. Esta no es una historia de fraude, es un mapa de cómo una mentira puede expandirse tan rápido como un virus, alimentándose de la esperanza de millones. Así que prepárate porque vamos a desmenuzar cada parte de esta historia, la mujer detrás de la gran farsa, la ciencia que desmintió sus promesas, y cómo la desesperación humana puede ser la moneda más valiosa en la era digital. Para entender cómo Belle Gibson se convirtió en la estafadora de bienestar más infame de Australia, primero tenemos que regresar a sus raíces. Nació en 1991 en Launceston, Tasmania. Su relato personal hablaba de una infancia difícil, una madre ausente, negligencia, soledad. Afirmaba que a los 12 años se había escapado de casa y para cuando cumplió 16 había abandonado la escuela para cuidar a su hermano pequeño. Pero esas historias, como muchas otras en su vida, eran más ficción que realidad. ¿Fue su infancia realmente tan difícil como decía? Personas cercanas a Belle, incluida su madre, desmintieron esas afirmaciones. Todo parecía ser el inicio de una narrativa cuidadosamente construida, donde Belle siempre era la víctima, pero también la heroína que salía adelante contra todo pronóstico. Pero su historia no se detuvo ahí. A los 18 años, Belle aseguró haber sido diagnosticada con un cáncer cerebral terminal. Según ella, los médicos le dieron apenas 4 meses de vida. Y aquí es donde su relato tomó un giro milagroso. Belle rechazó la quimioterapia y los tratamientos convencionales. Su arma secreta: dietas limpias, jugos verdes, meditación y enemas de café. Sí, enemas de café, porque aparentemente para Belle la salud empezaba por donde no te pega el sol. Aunque hoy parece absurdo, en ese momento el mensaje de Belle resonó con fuerza. Personas de todo el mundo se aferraron a sus palabras como un salvavidas. En 2013 lanzó su aplicación The World Pantry, llena de recetas saludables, consejos de bienestar y promesas de sanación natural. La app fue todo un éxito, logrando más de 300.000 descargas, pero el verdadero golpe maestro llegó cuando Apple decidió incluir su aplicación en el lanzamiento de Apple Watch. Belle no solo era una influencer de salud, era la nueva cara de superación personal, una inspiración global. Las revistas también cayeron bajo su hechizo. Elle Australia la nombró la mujer más inspiradora del año y en el 2014 Cosmopolitan le otorgó un premio por ser una mujer divertida y valiente. El público la adoraba. Las marcas querían trabajar con ella, parecía imparable. Detrás de las cámaras, además de su creciente fama, Belle tenía un hijo pequeño, y eso en los ojos del público reforzaba aún más su imagen de madre valiente que luchaba por vivir. Pero ninguna mentira puede sostenerse para siempre. En 2015 comenzaron las primeras investigaciones serias sobre el caso de Belle Gibson. Los periodistas descubrieron que de los $188.500 australianos que afirmaban haber donado a organizaciones benéficas, apenas se habían entregado $4.400. El castillo de naipes empezó a derrumbarse, y con él las inconsistencias de su historia de salud se hicieron imposibles de ignorar. En abril de ese año, Belle finalmente confesó en una entrevista con la revista Women's Weekly. No, nada de eso es verdad. Pero su intento de sinceridad fue tibio y lleno de evasivas. Afirmó que aún estaba saltando entre lo que creía saber y lo que realmente era realidad. Era como si, incluso frente a la verdad, Belle siguiera atrapada en su propia ficción. En junio del 2015 participó en una entrevista para 60 Minutes Australia, o 60 Minutos Australia. Aunque admitió parte de su engaño, volvió a jugar a la víctima diciendo que había sido manipulada por un supuesto médico llamado Mark Jones, o tal vez Dr. Phillips.
Sí, en serio, un nombre tan sospechoso que ni siquiera Google pudo encontrarlo. A esas alturas, las excusas ya no servían. En marzo del 2017, Bell fue declarada culpable de 5 violaciones de la ley del consumidor en Australia. En septiembre de ese año, el Tribunal Federal de Melbourne le ordenó devolver $257.400 australianos al estado de Victoria por las falsas promesas de beneficencia. Pero incluso después del juicio, Bell continuó evadiendo responsabilidades. En 2021, su casa fue allanada por las autoridades porque la multa seguía sin pagarse y ya había alcanzado los $314.000. El caso de Mel Gibson no solo fue una estafa económica, fue una traición al sufrimiento real. Jessica Anscough, una influencer australiana que también promovía terapias alternativas, luchaba contra el mismo tipo de cáncer que Bell fingió tener. Jessica creía sinceramente en los tratamientos del Instituto Gerson, que promovían dietas basadas en plantas, jugos verdes y enemas de café. Pero a diferencia de Bell, Jessica sí estaba enferma y murió a los 30 años víctima de un cáncer real. Mientras Jessica documentaba su verdadera lucha con esperanza y sinceridad, Bell estaba construyendo un imperio sobre mentiras. No solo robó dinero, robó algo mucho más importante: la esperanza de quienes realmente estaban luchando por sobrevivir. Tras el escándalo, Bell desapareció del ojo público, pero en el 2020 reapareció brevemente en un video en Melbourne, afirmando ser parte de la comunidad étnica Omoro de Etiopía, bajo el nombre de Sabontu. Dijo que quería recaudar fondos para esa comunidad. Sí, otra vez pidiendo dinero. Here we go again. En 2024, un periodista de Channel 9 la confrontó en una gasolinera sobre las multas impagas. Su respuesta fue: tengo un poco de humanidad, no he pagado porque no puedo permitírmelo. Una ironía brutal para alguien que alguna vez manipuló la compasión de millones. ¿Por qué lo hizo? Fue una infancia traumática, una necesidad desesperada de atención. Algunos sugieren que Bell podría haber sufrido síndrome de Munchausen, donde las personas fingen enfermedades para recibir atención y simpatía. Pero cuando se mezclan las mentiras con las ganancias económicas, ¿dónde termina el dolor personal y comienza la manipulación? La neuróloga Jules Montague explicó que los trastornos facticios y la simulación pueden coexistir. Tal vez Bell comenzó buscando empatía, pero terminó encontrando fama, dinero y poder. ¿Fue una víctima de sus propias mentiras? ¿O simplemente una estafadora que explotó la desesperación humana con una precisión inquietante? Quizás nunca lo sabremos, pero una cosa es segura: Bell Gibson no será la última. En un mundo donde las redes sociales pueden convertir una historia en oro, siempre habrá alguien dispuesto a venderte la esperanza al precio más alto posible. Cuando una historia está construida sobre mentiras, ¿cómo se cuenta de una manera honesta? Esa es la pregunta que intenta responder Vinagre de Manzana, la miniserie de Netflix que se sumerge en el complejo y perturbador universo de Bell Gibson. Y no es una tarea fácil, porque contar la historia de una mentirosa patológica sin caer en la misma trampa de distorsionar la verdad es en sí misma una paradoja. Pero aquí es donde la serie encuentra su verdadera fuerza, en aceptar el caos, en abrazar la confusión y retratar a Bell no solo como una estafadora, sino como un síntoma de algo mucho más profundo y oscuro. La serie juega deliberadamente con la confusión. La narrativa salta de un momento a otro, del ascenso meteórico de la protagonista a su caída estrepitosa, sin aviso, sin lógica aparente, porque la historia de Bell Gibson nunca tuvo una estructura coherente. Fue una sucesión de fantasías superpuestas, una realidad que ella misma moldeó y adaptó según sus necesidades. Uno de los momentos más brillantes y extrañamente inquietantes de la serie es un montaje exagerado en el que los personajes principales hacen lip sync al ritmo de Toxic de Britney Spears. ¿Ridículo? Tal vez. ¿Simbólicamente perfecto? Sin duda, porque la toxicidad no solo estaba en las mentiras de Bell, sino en la manera en que el sistema, las redes sociales, las marcas, los seguidores desesperados la celebraban y amplificaban. Kaitlyn Dever entrega una actuación que es al mismo tiempo magnética y perturbadora. Su Bell Gibson es encantadora, dulce, pero con una sombra constante detrás de su sonrisa. Es la encarnación perfecta de esa dualidad inquietante. Alguien que parece genuino, pero cuya autenticidad se deshace en cuanto rascas la superficie. La serie nunca intenta justificar sus acciones, pero tampoco la convierte en una caricatura del mal. Es más complicada que eso. ¿Es una víctima de sus propias mentiras? ¿O es una manipuladora experta que supo explotar las debilidades emocionales de los demás?
La serie deja esa pregunta flotando en el aire, como una duda incómoda que el espectador no puede evitar contemplar. Una de las decisiones más inteligentes de Vinagre de Manzana es dejar claro desde el principio que esta no es una historia real, o al menos no del todo. Cada episodio comienza con un recordatorio. Esta es una historia verídica basada en una mentira. No solo es una advertencia legal, especialmente relevante tras el escándalo de Bebé Reno, sino una declaración de intenciones. La serie no pretende ser un documental, no está aquí para dar hechos fríos y duros. Está aquí para sumergirte en la mente de alguien que hizo de la distorsión su arma más poderosa. Vinagre de Manzana sigue un camino familiar, trazado por otras producciones que exploran el lado oscuro de la ambición y el engaño. Al igual que en Invading Anna, que narró la historia de Anna Delvey, la falsa heredera que estafó a la élite neoyorquina. Y The Dropout, donde Amanda Seyfried encarnó a Elizabeth Holmes, la estafadora que prometió revolucionar el diagnóstico médico con teranos. Esta serie se adentra en la mente de una persona que usó el carisma como moneda de cambio. Pero hay una diferencia clave. Mientras Delvey y Holmes jugaron con el dinero y el poder, Mel Gibson jugó con algo mucho más valioso: la esperanza. Y eso hace que su historia sea infinitamente más cruel, porque no solamente manipuló a los ricos o a las grandes corporaciones, manipuló a personas vulnerables, a enfermos desesperados que buscan cualquier luz en medio de la oscuridad. Más allá del escándalo personal, Vinagre de Manzana funciona como una crítica feroz a la cultura del hustle, ese mantra moderno que dice: trabaja duro, muévete rápido y haz que suceda. En su momento de gloria, Belle era el ícono perfecto de la filosofía. Joven, exitosa, aparentemente autodidacta, convertida en una estrella gracias a su propia determinación y resiliencia. Pero cuando el éxito se construye sobre una base de mentiras, el colapso no solo destruye la reputación del estafador, también expone las fallas del sistema que lo permitió. Vinagre de Manzana no ofrece respuestas fáciles. No busca redimir a Mel Gibson ni demonizarla por completo. Lo que hace, en cambio, es demostrarnos el lado más inquietante de las mentiras que queremos creer. Porque en un mundo saturado de redes sociales, donde la autenticidad se convierte en una moneda de cambio, ¿realmente somos tan buenos para detectar un impostor? La historia de Mel Gibson, tanto en la vida real como en la ficción, es un recordatorio brutal de que a veces la mayor estafa no está en las mentiras que otros nos cuentan, sino en las verdades que elegimos ignorar. Ahora, imagina que un día te despiertas y recibes la peor noticia posible. Tienes cáncer. El pánico se apodera de ti. No sabes qué hacer, no sabes a quién acudir. Y como cualquier persona en el siglo XXI, lo primero que haces es lo mismo que hacemos todos cuando nos duele la cabeza y creemos que es un tumor. Buscas en Google y ahí lo tienes. Un océano de consejos milagrosos, batidos verdes, enemas de café, dietas mágicas y sí, influencers que aseguran que se curaron solo con pensamiento positivo. Suena esperanzador, suena fácil, pero aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Es verdad? Para responderla vamos a hacer lo que Mel Gibson nunca hizo. Vamos a hablar de ciencia. Para entender el cáncer primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro organismo es como una ciudad en constante construcción. Cada segundo millones de células nacen, cumplen su función y mueren en perfecta armonía. Pero, ¿qué pasa cuando una célula se equivoca? Bueno, aquí es donde entra un mecanismo increíble, la apoptosis. Es básicamente el botón de autodestrucción de nuestras células. Si una célula nace con fallos, su propio código genético le dice: esto no está bien, tengo que morir. Y se mueren. Fin del problema, ¿cierto? Pues no siempre. A veces, esas células dañadas se rebelan, se niegan a morir, se dividen sin control y empiezan a formar un tumor. Aquí es donde entran nuestros verdaderos héroes, las natural killers. Esas células patrullan el cuerpo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando células dañadas. Cuando encuentran una, no dudan, la rodean y ¡pum!, las destruyen antes de que causen problemas. Pero a veces el cáncer es astuto, aprende a disfrazarse, a engañar a nuestro sistema inmune y a seguir creciendo sin ser detectado. Y cuando eso pasa, necesitamos ayuda externa. Aquí es donde entran los tratamientos reales. La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia. Cada uno de estos métodos ha sido desarrollado con décadas de investigación,
pruebas y estudios clínicos. No son perfectos, no son fáciles, pero son nuestra mejor arma contra el cáncer ahora. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue creyendo en curas milagrosas? Porque la ciencia es lenta, es complicada, no promete soluciones instantáneas. En cambio, los gurús de bienestar te dicen lo que quieres es escuchar, que hay una manera fácil, sin efectos secundarios, sin sufrimiento. El problema es que la realidad no funciona así. Jessica Enskov creyó en esas promesas. Ella también fue víctima. Rechazó los tratamientos médicos y siguió una dieta extrema basada en jugos y enemas de café. Y murió a los 30 años. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que no nos están vendiendo humo? Aquí tienes una guía rápida para detectar toda esa bullshit de internet. Asegúrate de buscar fuentes confiables. Busca información en hospitales, universidades y organismos de salud. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud o Mayo Clinic. También hay una página web que se llama pubmed.com donde puedes buscar una infinidad de investigaciones clínicas que en verdad está muy bueno para hacer consulta. No te dejes llevar por testimonios. Un me funcionó a mí no es ciencia. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad. Desconfía de términos vagos. Desintoxicar el cuerpo, equilibrar la energía, fortalecer el sistema inmune, todas esas frases sin base científica, trata de ignorarlas. Y consulta con un profesional. Antes de hacer cambios en tu salud, habla con un médico. Por algo estudian 10 años o más, mucho más se estudian porque se la pasan toda su vida estudiando. O sea, consúltalo con un profesional, por favor, y no con un influencer. Mel Gibson no solo engañó al mundo, engañó a personas enfermas, a gente que está desesperada por una respuesta. Y lo más triste es que no será la última, porque mientras exista desesperación, siempre habrá alguien dispuesto a venderte esperanzas en frascos de cristal y jugos detox. Un recorrido por mentiras cuidadosamente construidas, estafas que jugaron con las emociones más profundas y la ciencia que, aunque a veces no sea perfecta, sigue siendo nuestra mejor aliada. La historia de Mel Gibson no es solo la historia de una gran mentira, es una advertencia sobre la facilidad con la que podemos ser manipulados cuando estamos desesperados y sobre lo importante que es cuestionar, investigar y buscar la verdad, incluso cuando es incómoda. La próxima vez que veas un consejo de salud milagroso en internet, detente un segundo, pregúntate, ¿esto es real o es solo una promesa fácil para un problema complejo? Porque la verdadera fortaleza no está en negar la realidad, sino en enfrentarla con conocimiento, conciencia y sobre todo con humanidad. Si este video te dejó pensando, compártelo. Tal vez alguien más necesita escuchar esta historia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mel Gibson realmente se creía sus propias mentiras o solo fue una manipuladora experta? Y si quieres más historias que mezclen ciencia, cultura pop y un poco de reflexión incómoda, ya sabes qué hacer. Dale click, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en un mundo lleno de ruido, la verdad siempre es la mejor medicina.